La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Aquí comenzamos. El hashtag del día. No me vendría nada mal, ese es el hashtag, no me vendría nada mal. Y bueno, vamos con el tema y con nuestros invitados. Presento a este panel de expertos en videojuegos, integrado por Jesús Ayala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Joel García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hamlet Arias. Buenas tardes. Luis Ángel Flores. ¿Qué onda? Buena tarde a todos. Y Alex Rodríguez, que al ratito estará con nosotros. Está jugando portátiles. Ahí está, justamente, los portátiles. Bueno, vamos entonces, ¿qué son las consolas portátiles y cuándo comenzaron? Jesús Ayala. Bueno, volvemos a lo mismo de hace unos cuantos 10 programas cuando hablamos del Game Boy. Nintendo apareció con los Game Watch, que eran estos dispositivos tipo reloj, que en el cual podías jugar ciertos jueguitos como Donkey Kong o Burger Time, que eran juegos muy sencillos, que en realidad no se movían píxeles, sino eran figuras fijas. Que era pantalla de cristal líquido. Entonces, no había mucha margen para que hubiera ahí una gran evolución en cuanto al gameplay, ¿no? Sino siempre era lo mismo, o sea, o agarrar cosas que iban cayendo, o hacer que el monito nomás subiera y lo pusieras en un Switch, ¿no? Entonces, con la llegada del Game Boy, pues todo cambió. O sea, el Game Boy se acercaba mucho a tener una experiencia portátil, pero en el sentido de tener una consola de sobremesa pero portátil. O sea, cambiabas cartuchos, tenías juegos completos como los Super Mario Land, que eran juegos muy parecidos a lo que tenías en una Nintendo normal, solo que era portátil, ¿no? Pero la historia no se basa solamente en lo que Nintendo ha hecho. O sea, ha habido otras consolas portátiles que no gozaron de la fama y la popularidad del Game Boy, por cuestiones como la librería de juegos, que no eran tan extensas, y dos, no podían competir con Nintendo por la duración de baterías. Digamos que Nintendo puso las bases de cómo se debe hacer una consola portátil, ¿no? En cierta manera, pero el punto fuerte fue que Nintendo hizo que la consola, tú te comprabas tus 4 baterías y podías pasar 2-3 días jugando sin problema. En una Game Gear del Sega de Sega, le ponías 6 baterías y jugabas 2 horas. Entonces ahí ese fue el punto de inflexión de Nintendo en contraparte de las otras compañías que sacaron consolas que eran más avanzadas, a colores, con pantallas LCD, pero por la duración de baterías murieron prematuramente. Ahí fue cuando Greenpeace puso el grito en el cielo de ¿por qué tantas baterías? Sí, claro, cómo no, imagínate. Entonces, el ambiente. Sería bueno hablar de todas estas consolas que no hemos visto, también del Nintendo 10, que no nos tocó en ese momento hablar de cuando fue Game Boy, de lo que fue Game Boy Advance, el Game Boy Color, el Micro Game Boy, todas estas consolas que sí hablamos en aquel programa, pero sí hay consolas interesantes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, hay la lista completa que tenemos aquí. Los que ven por cámara, pues aquí está la lista completita. Empezó, por supuesto, con el Game & Watch, creación de Gunpei Yokoi, que a la postre haría el Game Boy para Nintendo. Esa fue su primera creación portátil. Después, por supuesto, siguió el Game Boy, que salió en el 89. Y en el mismo año nació el Lynx, que era de Atari. Esta compañía que nos había dado el Atari 2600, el Atari 5200, sí, 5200, que ahí fue casi su extinción después de ya la gran historia de E.T. Nos dio el Lynx. El Lynx era un aparato muy grande que consumía muchas baterías, y era muy estorboso el Lynx. Y no tuvo éxito. Pero sí estaba avanzado, ¿o no? Sí. Digo, para su época. El primero no era tan avanzado, porque se veía mejor que el Game Boy, pero era en blanco y negro igual. Entonces, para la economía de esa época, pues, si querías comprarle un juguete a un niño, pues le compras un Game Boy en lugar de un Lynx, que era enorme, una cosa, ¿no? Más o menos de 50 centímetros, 30 centímetros, algo así. Entonces, un bolillo salado, pero del doble. Era como un bolillo de la central. Era como una tablet, ¿no? No tan grande. Era el tamaño de la consola, sí, pero la pantalla era muy pequeña. Ok. Entonces era ridículo. O sea, por ejemplo, había cosas de diseño que eran muy interesantes en el Lynx de Atari, que era la cuestión de que
tenía los botones de que tú le apretabas un botón y te cambiaba la pantalla Ese fue el Link para 2. que pudieras jugar, bueno, para Que que era- pudieras que- jugar si eras zurdo o diestro. Que después, para seguir con la lista y acabar en este bloque, está el Turbo Express, que fue la versión portátil del TurboGrafx 16. Ah, muy bien. Que fue una consola lanzada por NEC. Si no saben qué es NEC, NEC, si no, es ¿cómo consola, no? si no le suena mucho a la gente que se está acostumbrada a las marcas famosas, pues si ven partidos de tenis, siempre está NEC presente ahí. Es una marca que ya es bastante añeja en cuestión de electrónicos y lanzó estas dos consolas, la portátil y la casera. No tuvo nada de éxito, la verdad. Sí tenía una pantalla LCD a color, pero era muy cara, era casi el triple de cara que un Game Boy. $400. No tenía nada de juegos, eran muy pocos juegos que tenía y pues fue muy desconocida. Solamente en Estados Unidos fue donde está su nicho y en otras partes del mundo pues no nadie la compraba, pues. Ujú. Después salió el Game Gear, por supuesto, de Sega, que como nos puede explicar, vamos, Jesús, yo sé que te quieres playar. Es esta consola portátil de Sega que salió en 1991. Era una consola bastante grande, pero era a color. Ahí fue cuando se hicieron los traslados de algunas Arcadias a la portátil, ¿o no? De algunos arcades, sí, en algunos juegos sí, pero eran unas traslaciones Y bastante... aparte era una consola muy sensible. No, aparte, ¿Sensible a qué? por ejemplo, A luz. el Turbo Express era de 16 bits. El Game Gear, perdón, siempre se me va la onda. Gear. Era de 8 bits. Era más cercano a un Sega Master System que a un Sega Genesis. Pero tenía una paleta de colores muchísimo más amplia, lo cual le daba una facilidad de tener un apartado visual más colorido y más vivo y más atractivo Ujú. de lo que se veía en un Sega Master System o en un, ¿cómo se llama? O en un mismo Sega Genesis. ¿En serio? Más En que serio. El Sega Genesis tenía, ¿cuántos? Como 700, ¿no? 700. 700 colores. Y la paleta del Game Gear era de 1600. Entonces tenías más colores en pantalla, lo cual te daba una definición. ¿Pero de qué tamaño era la pantalla? Era chiquita, La era como pantalla 2 pulgadas, 1 pulgada. era un poquito más grande que la Game Boy normal. Era más o menos... Yo creo que del más yo o menos creo que- de ese 4 pulgadas más o unas menos. 4 pulgadas, yo creo. El Game Boy era más pequeño, pero sí era una consola bastante poderosa en cuestión gráfica, pero igual, como ya dijo Jesús al principio, eran 6 baterías que te tardaban 2 horas. O sea, si estabas jugando 2 horas seguidas se te acababa la batería. Y me acuerdo Claro. que en ese tiempo las baterías estaban caras. Estaban caras, y para un niño pues más caras todavía. No, lo que digo de sensible era que era muy fácil que un buen golpe y ahí quedara. Sí, o muy La sea, pantalla era Delicado. delicadita. Sí. Sí, algo... Todos esos que estamos diciendo, no pudieron con el Game Boy en ventas, no pudieron. Tenían toda la tecnología y todo. Tenían pero más tecnología, tenían más publicidad, de hecho, y no pudieron con el Game Boy. ¿Por qué? Por la simplicidad y la economía del Game Boy. ¿Sí? Era muy barato, era muy simple y tenías juegos que en ese tiempo se hicieron muy populares, con personajes como Mario, como Zelda, como Metroid. Con el mismo Tetris. ¿Pero fue más por los juegos o por el tema de las baterías Los Yo dos. creo que fueron los dos. combinados? Sí, Ok. porque como digo es más un Game Boy te duraba muchas horas con las 4 baterías que tenía para usar. Sí. El Game Gear no te duraba ni una sesión de juego. O sea, estábamos hablando de que, por ejemplo, yo jugaba en Game Gear el de Sonic, Ujú. que fue una traslación con ciertos cambios del de Sega Genesis. Pero estuvo bien. Y ¿no? y el juego era muy bueno. Pero el problema es que ya cuando llegabas al final, porque sí estaba medio Adiós. difícil, no te alcanzaban las baterías. Sí, claro. O tenías que estar enchufado a la corriente eléctrica directamente en tu casa, que le quitaba lo portátil. Claro, pues en ese caso mejor te vas a la consola, ¿no? Entonces, De la tele. el Game Boy era de que lo prendías, Vas al y baño, no te pasabas acordabas ahí. hasta cuando empezaba a parpadear la luz roja de que ya le estaba las Peligro, baterías ya peligro. casi acabándose. Pero es ese punto, ¿no? O sea, el hecho de que te durara tanto la batería ha sido siempre el éxito de Nintendo en todas sus portátiles. De hecho, Siempre ha sido como el primer bastión que ellos dan cuando dicen, nosotros, nuestra batería dura tanto y la competencia dura tanto. Ni Sony, sus productos duran tanto como los de Nintendo. Y eso estamos hablando de las dos nuevas A la consolas, ¿no? Que ha tenido Sony portátiles. Sí, Ujú. imaginando Entonces- un viaje, por ejemplo, si quieres llevar a tus hijos en un viaje de 6 horas, pues, si les compras un Game Gear se van a aburrir ni en la tercera parte del viaje, y un Game Boy lo duraba todo el viaje. Esos también había comerciales que decían eso, de Nintendo, no lo digo claro. nada más por decir, que decían, tú puedes tener a tus hijos recorriendo todo Estados Unidos y tu Game Boy va a seguir prendido. Wow. Los otros
prendes el carro y ya se paga. Exageran, ¿eh? Exageran, obviamente, sí. pero sí era una de las cosas que más ha promovido Nintendo. Claro. La versión de la batería. Oigan, ¿qué les parece si hacemos una pausa y seguimos hablando acerca de esta historia con las consolas portátiles? Y a nuestros amigos del auditorio les comentamos que ustedes pueden participar a través del 3122-4200 y 3122-4266 o a través de las redes sociales. Estamos como Zona 3 Noticias.